Amigas, amigos, bienvenidos a Galería VIP. Les tenemos una propuesta para visitar aquí en el Distrito Federal, El Modo. Está con nosotros su directora, Paulina Newman. Muchas gracias por estar aquí, bienvenida. Hola, gracias, Yeli. Cuéntanos, ¿qué es El Modo? Mire, El Modo es uno de los museos más nuevos que hay en México. Apenas cumplimos 3 años el año pasado y es un museo que está inspirado en tratar de que los objetos sean los que cuentan las historias, los que dicen las cosas. Entonces tenemos una colección que ya es casi de 100,000 objetos, que empezó siendo una colección de empaques, envases, de propaganda de los últimos 200 años, pero que a lo largo de estos 3 años se ha ido incrementando y ahora cuenta con un acervo importante de fotografías, objetos que tienen que ver con la vida cotidiana. Tenemos una colección muy grande de propaganda política, por ejemplo, que tuvimos una exposición interesante sobre eso. Y las más recorridas esa, ¿no? Sí, fue una de nuestras exposiciones más recorridas y fue muy, en un momento muy bueno, porque justo la pusimos para que coincidiera con las elecciones que hubo en México. Entonces, pues vino mucho al caso y mucha gente nos visitó. Entonces, El Modo lo que hace es solamente tener exposiciones temporales, las cuales cambian alrededor de cada 4 meses y cada exposición habla de un tema totalmente nuevo y todos los discursos que ponemos a disposición de la gente está ilustrado con objetos de nuestra colección o bien con préstamos que hacemos a otros museos o a colecciones particulares que complementan nuestra misma colección. Por ejemplo, ahorita ya rompimos un récord Guinness, ¿no? Frente a París. Así es, en la exposición que acabamos de inaugurar hace 3 semanas, lo que hicimos por primera vez trajimos a México un concepto que fue originado en Croacia por unos croatas que se llaman Olinka y Drazen, que se llama el Museo de las Relaciones Rotas. La historia de este museo es interesante porque ellos eran pareja y cuando rompen, lo que nos platicaban es que les fue muy fácil el encontrar cómo dividirse los activos que tenían entre los dos, que tenían un gran valor económico. El coche, los muebles, el departamento, ese tipo de cosas, rápidamente se pusieron de acuerdo. Pero cuando llegó a los objetos que realmente no tenían un valor monetario, sino más bien eran testimonios de la relación y que tenían un valor más bien emocional, ahí se encontraron un problema. Entonces dijeron, debería haber un lugar donde estos objetos, que yo no lo quiero guardar, tú no lo quieres guardar, tampoco lo queremos quemar, ¿dónde los mandamos? Y así es como crearon este Museo de las Relaciones Rotas. El Museo de las Relaciones Rotas se creó hace como 6 años y ha viajado por más de 35 ciudades por todo el mundo. Y algo interesante es que en cada ciudad a donde van, hacen un llamado a la gente de esa ciudad para que donen sus objetos de una relación que se quedó en el pasado, una relación rota, junto con la historia que pues habla un poco del objeto, de la relación y que le da contexto a ese objeto. Entonces nosotros, antes de que llegara este museo a México, hicimos este llamado a todo el público mexicano y a toda la comunidad para que nos donaran sus objetos y realmente la respuesta fue muy impresionante porque el récord de más objetos donados lo tenía la ciudad de París, donde recibieron más o menos en el transcurso de un mes 120 objetos. Nosotros al día 2 de nuestra convocatoria ya teníamos 200 solicitudes de donación. ¡Wow! Y historias de todo. Historias de todo, sí. Al final de la convocatoria tuvimos 1,502 registros de donación, lo cual, bueno, rebasa más de 10 veces cualquier respuesta que habían tenido ellos en su historia. Los croatas estaban
emocionados y hasta un poco asustados de ver esta respuesta de México. Ajá. Es más, tuvieron que hacer una selección porque normalmente pues todos los objetos que recibían se exponían, pero en este caso era imposible exponer esa gran cantidad de objetos, entonces tuvieron que hacer una selección y eso es lo que está expuesto hoy en el Modo, junto con otros objetos que ellos han ido recolectando por muchas ciudades y que son historias también de ruptura, pero que vienen de todas partes del mundo. De ruptura, la muerte, la separación, o sea, cualquier tipo de ruptura, no necesariamente una relación amorosa, ¿no? Así De es. pareja. Así es, hay todo tipo de relaciones, hay relaciones familiares, hay relaciones de amigos, una gran parte sí son relaciones amorosas y que han terminado por varias razones, puede ser por la muerte incluso. Ujú. Oye, y cuéntanos, ¿cuáles son los objetos más extravagantes? O no sé si también el mexicano seamos así como más tropical frente a París, otras ciudades del mundo, que a lo mejor por su cultura sí te puede sorprender el tipo de objetos que encuentras, pero aquí siempre pues, es un poco más colorida la cosa, ¿no? Sí, realmente dentro de 1502 objetos, pues tuvimos todo tipo de objetos, desde cartas, fotos, peluches, obviamente, flores, muchas. A mí me llamó la atención que muchas cosas hechas por la pareja, cosa que en toda la colección que viene de fuera no hay este tipo como de manualidades donde se ve que generalmente la pareja le invirtió un chorro de tiempo, cariño y en hacer un dibujo, en hacer una esfera llena de chaquiras o en hacer una escultura, ese tipo de cosas fue lo que más me llamó, como que no son objetos solamente comprados, sino donde la creación misma ya era un acto amoroso en sí. Ujú. Y en otras ciudades, Hay todo tipo de objetos. Por ejemplo, una de las historias que me llaman la atención es en, proveniente justo de Croacia también, y es un radio. Y esto no habla de una relación amorosa, no habla de una relación de familia, sino más bien ese radio era el objeto cuando durante la guerra, a través de ese radio, la persona que lo donó se comunicaba con el mundo. Ahí oía las noticias, ahí sabía qué estaba pasando y de repente el radio se echó a perder. Entonces se rompió su relación con el resto del mundo y no sabía por muchísimos días qué es lo que estaba pasando. Entonces ese tipo de historias pues solo pueden pasar en ciertos lugares donde hubo guerra, así como hay otras historias que pues solo pudieron haber pasado en México, que tienen que ver o con mariachis o con cosas prehispánicas. Entonces, eso ha sido muy interesante, ver cómo rupturas hay en todos lados, en todo el mundo, y hay historias que idéntica pudo haber sucedido aquí, que en Filipinas, que en Singapur, pero hay otras que solamente pudieron haber sucedido en el lugar donde sucedieron, porque están inmersas en esa cultura muy local. oye, ¿y quiénes son los especialistas? ¿Con base en qué toman la decisión de qué objetos forman parte de esta exposición? Los especialistas y los curadores de la muestra son Drazen y Olinka, que son los que crearon el concepto. Nosotros somos la sede donde se presentó este museo y trabajamos de la mano durante muchos meses. Sin embargo, la selección de los objetos que se presentaron dependió 100% de ellos, ya que ellos pues llevan ya 6 años haciendo esto, han ido por más de 20 países en el mundo, 35 ciudades, entonces saben muy bien cómo se debe seleccionar, cómo debe ser el recorrido. Realmente el recorrido por esta exposición es muy diferente al resto de nuestras exposiciones. Generalmente vas al Modo y encuentras, por ejemplo, la exposición anterior era sobre la historia del rock en México. Teníamos cerca de 1500 objetos, desde instrumentos, vestuarios, pósters, discos, todo tipo de objetos. Entonces era una gran cantidad de objetos. En esta exposición tenemos 100 objetos. La exposición se recorre de una manera muy diferente porque es muy introspectiva. Es un viaje realmente emocional porque estás leyendo historias de momentos muy importantes en la vida de otras personas que unas más y otras menos, pero sí te llegan a afectar de una manera emocional. Entonces, ellos sabían muy bien cómo se debían poner los objetos, cuál va antes que otro, cómo hacer un tipo de montaña rusa emocional
para que después de una historia muy fuerte hubiera una un poco más tranquila, una hasta más simpática, y entonces eso lo fueron haciendo ellos, y nosotros fuimos opinando de ciertas cosas, porque pues conocemos muy bien en el modo a nuestro público, pero realmente los expertos de esta exposición sí fueron ellos. Oye, y en la de rock, así como decías, esta es una historia personal, también era la historia como de la música, del rock, de cómo estaba México, de cómo se fueron transformando, ¿no? Con la llegada de la cantidad que ahora tenemos de conciertos incluso, ¿no? De presentaciones. Sí, esa exposición fue muy interesante. Sobre todo nos interesaba, ya que el modo tiene un gran público juvenil, que supieran que como se vive hoy el rock en nuestro país, no siempre fue así. Se tuvo que abrir camino y fueron muchos los artistas que picaron piedra para lograr que, como tú dices, hoy en día haya esta gran oferta de conciertos y esta cantidad impresionante de grupos que tienen foros numerosos donde presentarse, y antes no, hubo un tiempo que los conciertos estuvieron prohibidos en nuestra ciudad, y eso había jóvenes que no lo sabían. Entonces sí fue un poco contar la historia de México y de cómo el rock fue pues la banda sonora de nuestro país durante los últimos 50 años. De algunas bandas relegadas a esos hoyos musicales ahora al Vive Latino, por ejemplo, ¿no? Impresionante, bandas que antes tocaban en los hoyos funky, ahora son, tienen un público de 50,000 personas o más en estos festivales. Entonces sí, el cambio ha sido impresionante. Y la calidad también musical, y no sé qué tanto también nos hayamos visto influidos por la cantidad de artistas extranjeros que se están presentando en nuestro país y cómo se ha ido también transformando el espectáculo en México, ¿no? Sí, yo creo que sí ha habido una transformación muy importante, y también se han borrado las barreras. Antes o eras rock, o eras pop, claro, o eras jazz, o eras cumbia, y ahora las mezclas, una canción de rock tiene un cachito de cumbia, y la cumbia de repente tiene un poco de hip hop, y ya no es necesario tanto estar tan encasillados en un tipo de música, como que ya estas barreras que se han ido borrando han hecho géneros mucho más flexibles. Oye, ¿y cómo le hicieron para que les donara que la guitarra, que el vestuario? O sea, hay muchos objetos muy personales de la historia del artista, ¿no? Sí, esa exposición fue todo un reto, porque todos esos objetos que tú viste en esa exposición eran préstamos. No nos los donaron, sino que nosotros nos comprometimos a resguardarlos, a cuidarlos muy bien, y una vez que se acabó la exposición, a los 5 días ya todos estaban de regreso en las casas de sus dueños, porque son objetos que, si bien muchos de ellos no tienen este valor monetario, sí tienen un valor muy personal para el artista que usó esa guitarra o usó ese traje en su primera actuación o en sus inicios de la carrera. Entonces, para nosotros fue una responsabilidad muy grande, y la verdad nos sentimos muy afortunados de que tantos artistas, más de 100 artistas, confiaran en nosotros con estos objetos tan personales. Dile a la gente la dirección, la página, todas las maneras que tienen para enterarse de lo que se exhibe en el modo. Claro, pues el modo está ubicado en la colonia Roma. Estamos en la esquina de Córdoba y Colima. La calle es Colima 145, y estamos abiertos de miércoles a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. El costo de entrada general es de 40 pesos, pero los alumnos, los maestros, los adultos mayores y también todos los vecinos de la colonia Roma tienen un descuento del 50%. Los niños menores de 12 años entran gratis. Facebook, Twitter. Sí, Facebook es el Museo Modo, y Twitter igual, @Museo Modo. Y nuestra página web es www.elmodo.mx. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con ustedes para seguir platicando del modo. No le cambien. Lo que tenemos es como esta necesidad de regresar a nuestro acervo. Entonces estamos preparando una exposición que yo creo que va a ser muy interesante, que tiene que ver con la belleza, con todos estos objetos que a lo largo de los últimos 100 años hombres y mujeres han utilizado para transformarse.
Gracias por seguir con nosotros en Galería VIP. Paulina Newman nos tiene una invitación nuevamente para visitar el Modo. Sí, tenemos la exposición de el Museo de las Relaciones Rotas. Vamos a estar hasta el 8 de junio con esta exposición. Y algo interesante es que para todos los que ya hayan ido y que quieran regresar, háganlo a partir del 23 de abril, porque ese día vamos a hacer un cambio de objetos en el cual vamos a quitar algunos de los objetos que ya se exhibieron para dar lugar a otros. Ya que recibimos esta gran cantidad de objetos, pues queríamos que más de ellos se pudieran exponer. Entonces, por eso decidimos hacer este cambio a la mitad de la exposición y así darle oportunidad a otras personas de mostrar su historia al mundo. Yo la primera vez que visité el Modo fue con la exposición de propaganda política y me pareció muy interesante ver cómo se ha transformado a través del tiempo e incluso, ¿no? En vez de una despensa o de unos cerillos o una gorrita, ¿cuáles ahora eran los instrumentos para hacer este tipo de propaganda? Sí, esa exposición fue realmente muy interesante y fue un recorrido a través de la historia de México durante el siglo XX y se podía ver en los objetos mismos cómo hay muchas cosas que han cambiado, como tú dices, muchos objetos de propaganda, cómo han cambiado durante el tiempo, pero también fue interesante ver cómo hay otros que han permanecido durante los 100 años, por ejemplo, los pins que se ponen aquí. Bueno, tenemos pins de Porfirio Díaz, que eran un poco más elegantes, que se ve que no eran objetos que se regalaban por millares, porque tenían detalles de metal y estaban como muy bien confeccionados, pero a fin de cuentas era lo mismo, era la imagen del candidato pues puesto en la solapa de las personas. Entonces. Y también interesante el hecho de cómo estaba documentado. Tenían, por ejemplo, la cantidad exacta que existe ahora de partidos políticos, porque se ha transformado, sobre todo en los últimos 12 años, ¿no? Esta información, ¿quién la recopila? ¿Cómo lo documentan? Lo que hacemos en el Modo es que para cada exposición buscamos un curador experto en el tema. Entonces no tenemos un curador de planta en el Modo, porque lo que nos interesa es que cada exposición sea un tema totalmente diferente y que tenga su propia personalidad. Entonces buscamos a alguien que sepa sobre el tema y generalmente también tenemos expertos que corroboran la información. Por ejemplo, en esta exposición de propaganda política, el curador Juan Manuel Arrecochea estuvo trabajando con personas del CIDE que revisaron que pues toda la información que estuviéramos teniendo en el museo fuera exactamente como fue la historia y no cometer ningún tipo de error, porque algo que nos interesa es que la gente que vaya al Modo tenga un bagaje. Exacto, que se tenga una visita muy amena, pero que la información que esté en cada una de nuestras exposiciones sea de calidad. Entonces, la investigación es algo en lo que ponemos mucha atención y tener este balance entre los objetos y la investigación es lo que hace que sean exposiciones tan redondas y que sean atractivas, tanto para alguien que no sabe nada del tema como para un experto que va a enterarse de un tema del que ya sabe. Oye, ¿y cómo nació la idea de crear este tipo de propuesta aquí en el Distrito Federal y que sea tan exitosa? Porque sí es la ciudad que más museos tiene, pero hay algunos que ya ni se visitan, ¿no? O su visita es porque te obligan en la escuela. Sin embargo, en esta vemos que circula mucha gente y sí, es como, no porque te obligan, ¿no? Es como, quiero ir a ese museo. Sí, nos da mucho gusto que la mayoría de nuestros visitantes regresan y regresan a las siguientes exposiciones. Y la idea del Modo surgió de la colección misma. Fue una colección que el fundador creó desde hace 40 años y que llegó un momento en el que... Con las botellas. Sí, empezó con los envases, los empaques, la publicidad, realmente objetos solamente que tenían la cualidad de ser estéticos, de ser bonitos, de encontrar belleza en lugares donde normalmente la gente no busca. Y poco a poco fue creciendo esta colección y hace aproximadamente unos 8 años lo que pensó es, pues esta colección hay que ponerla al servicio de la gente, hay que dejar que más gente la pueda disfrutar. Entonces empezó a hacer un
un proceso de catalogación y de inventario de esta gran cantidad de objetos, el cual se sigue haciendo todos los días hoy en día en el modo, para tenerla de una manera que sea ordenada y que sea de fácil consulta y que sirva también de herramienta para investigadores y alumnos que todos los días consultan nuestros archivos en busca de información. Entonces esa fue realmente la razón de nacer del museo. Y como tú dices, ha sido gratificante ver la respuesta de tener un museo que es pequeño, pero que todos los días está lleno de gente. ¿Cuáles son tus museos preferidos? Además del modo. Uno de mis museos ahorita que más disfruto es el Museo de Jumex. Me parece que es una lección de buen gusto. Es un edificio donde todos los detalles están cuidados, todos los espacios, la iluminación. Ha cambiado un poco mi manera de visitar los museos a raíz de que trabajo en el modo. Y de repente veo que la gente se me queda viendo raro porque todo el mundo está viendo las obras de arte y yo me fijo en cómo están puestas las cédulas o cómo son las lámparas o cómo se está dirigiendo a la gente hacia ciertos lugares. Como que aprendo mucho de visitar otros museos. Y el Museo Jumex me parece que todo está tan cuidado, se ve como que hay un cariño atrás. Y digo, de la colección, pues no tiene ni que comentarse nada, es una colección espléndida. Pero sobre todo me gusta eso, que es lo que tratamos de hacer en el modo, que se vea que hay un ojo y una mano cariñosa de todo el equipo que trabaja ahí y que está cuidando los detalles para el beneficio de los visitantes. ¿Cómo te convertiste en la directora del museo? ¿Cuál es esa experiencia que te ayudó a llegar a la dirección y que te hace que sea exitosa todas las exposiciones, ¿no? Pues realmente fue un poco casualidad. Yo no estudié nada que tenga que ver con los museos, es más, trabajé en un banco durante... ¿Estudias administración? Estudié administración y finanzas y trabajé en la mesa de dinero de un banco por casi 12 años y de repente por cosas personales salí del banco y empecé a remodelar casas de la colonia Roma, más que remodelar, rescatar. Inmuebles que estaban muy deteriorados, donde en esos momentos, hace más de 15 años, no estaba de moda la colonia Roma, entonces había muchas casas muy descuidadas que yo creo que si no las hubiéramos rescatado, hoy serían edificios de 15 departamentos. Entonces, ¿cómo se rescata, por ejemplo, una fachada, la historia del lugar, ¿no? Cuéntale a la gente. Es un proceso muy interesante donde está muy involucrado Bellas Artes. Todos esos inmuebles están catalogados y hay reglas muy precisas de qué se puede hacer y qué no y cómo hacerlo. Entonces siempre trabajamos muy a la mano con Bellas Artes y tratando de dejar las casas como habían sido originalmente, tratando de no invadir y más bien respetar lo que habían hecho sus arquitectos originales, que ponían mucha atención en los detalles y que ponían mucha atención en la parte estética. Era una arquitectura que era un poco más generosa con los espacios y con las alturas que lo que se hace hoy en día. Entonces, ¿porque había menos población o si era una cuestión de decisión? O sea, que pudiera existir incluso hoy día. Yo creo que es un poco de los dos factores. Se acostumbraba antes a vivir en espacios más grandes, no se necesitaba estar todos en un mismo lugar, había como más amplitud. Y pues realmente la colonia Roma y la Condesa, que acaban de cumplir el año pasado 111 años, pues eran un gran predio que pertenecía a la Condesa de Miravalle. Y poco a poco se fraccionaron y había casas impresionantes. Poco a poco muchas de esas casas se han ido rescatando, muchas desafortunadamente no, pero sí, los espacios se vivían de otra manera. ¿Cuál es la próxima exposición? ¿Qué están preparando? Pues ahora que estamos con el Museo de las Relaciones Rotas, lo que tenemos es como esta necesidad de regresar a nuestro acervo. Entonces estamos preparando una exposición que yo creo que va a ser muy interesante, que tiene que ver con la belleza, con todos estos objetos que a lo largo de los últimos 100 años, hombres y mujeres han utilizado para transformarse,
No quiero echar a perder la sorpresa, pero Una probada. eres a la Sí. primera persona a la que le platico de esta exposición. Nos tiene muy emocionados y sobre todo es que estamos regresando a nuestro acervo y eso también es estimulante para nosotros. Gula. Excesos. Lujuria. Excesos. Pereza. No motivación. Soberbia. Inseguridad. Avaricia. Poca generosidad. Envidia. Falta de comunidad. Ira. Poca paciencia. ¿Qué opinas de cómo está México en los museos? ¿Qué nos hace falta? ¿En qué debemos de tener cuidado? Incluso también como visitantes. Nos falta que nosotros nos acerquemos más a la gente y crear esta comunidad, poner todas nuestras colecciones, nuestro acervo y nuestra investigación, de tal manera que la comunidad lo encuentre interesante y que quiera no solamente ir a verlo e irse, sino participar. Entonces, dar opciones de participación yo creo que es algo interesante. Ahí tienen una opción para visitar aquí en el Distrito Federal, El Modo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, al contrario, gracias por la invitación. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Pásenla muy bien.